San Mateo 1. Que todos te conozcan y te amen. Enlazando con el Evangelio de San Marcos, donde presenta a Jesús como el Hijo de Dios, donde todos se asombran por sus milagros, obras y palabras, vimos a un Jesús que actúa hasta llegar a cumplir su misión redentora ante la incomprensión de todos. En San Mateo veremos a un Jesús que enseña, que predica el reino de los cielos, que viene a cumplir con las promesas de los profetas y de toda la expectación del Antiguo Testamento. San Mateo, apóstol y evangelista. San Mateo, su nombre significa don de Yahvé, adoptado después de que Jesús lo llamó. Su nombre era Leví, hijo de Alfeo. Su oficio era recaudador de impuestos, que se consideraba el oficio más sucio porque se había aliado a los paganos y cobraba para los romanos los impuestos ganados por el pueblo elegido que se encontraba en su tierra. Por eso el pueblo los odiaba. En su evangelio es el que habla más frecuentemente de dinero, 12 veces, y conoce muy bien las monedas hebreas y las extranjeras: céntimo, calderilla, as, didracma, estáter, talentos, denarios, etc. Además conoce muy bien la geografía de Palestina, los usos y las costumbres hebreas. Con todo esto se demuestra que el autor de este evangelio en su origen tuvo que ser San Mateo. Tenemos aquí un cuadro de los emperadores romanos cercanos a Jesús. Augusto del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Siguió Tiberio del 14 al 37, Calígula, Claudio y Nerón, que persiguió a los cristianos. En el año 180 después de Cristo, Papías obispo escribió: Mateo escribió en lengua hebrea, arameo, las palabras de Jesús, y cada uno las ha interpretado según su capacidad. San Ireneo dice: Mateo ha escrito un evangelio en lengua hebrea, en la época en que Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Pero este evangelio se perdió en la revuelta de la guerra judeo-romana de los años 66 al 70. El último escritor de San Mateo escribió el evangelio en griego, valiéndose del evangelio de San Mateo en arameo, de San Marcos, de la fuente Q, del alemán Quelle, o sea, significa fuente, y de informaciones propias. Este evangelio fue escrito por el año 80 para judíos que vivían tal vez en Antioquía, que era la capital de Siria, y refleja los problemas surgidos en esa comunidad. El escritor del evangelio escribe en griego, pero pensando en estilo hebraico. Muchas palabras y frases son de tradición judía. Habla del reino de los cielos, de cumplir la ley, de los profetas. Palabras hebreas como éfeta, talita, kumi, etc., a diferencia de San Marcos, no explica las costumbres judías, porque son conocidas para sus lectores. Se cita a los profetas y el Antiguo Testamento más que los demás evangelios. Es una iglesia que se opone al judaísmo. Uno de los problemas más grandes de la comunidad cristiana era el enfrentamiento con el judaísmo y su estrechez de mentalidad, apegado a las tradiciones más que al espíritu nuevo de Jesús. Cristo envía a sus discípulos a las ovejas dispersas de Israel en una primera etapa de una misión universal. El Evangelio de San Mateo, aun cuando fue escrito para una comunidad de origen judío, se proyecta hacia una misión universal. Unos de los primeros que adoran a Jesús fueron los magos. Al banquete del reino son invitados todos los que encuentren, todas las naciones. Jesús elogia la fe de la cananea y del centurión. El evangelio debe ser anunciado a todas las naciones.
Características del Evangelio de San Mateo. Es un evangelio eclesial. Es el único en que se encuentra la palabra iglesia. Para Mateo, la iglesia es la nueva comunidad heredera de la misión del antiguo Israel. En ella, el mayor título de grandeza ha de ser el del servicio, el perdón, el amor, la misericordia. Todos los que la forman han de sentirse hermanos, porque tienen a Dios como Padre. El nuevo pueblo de Dios ha de producir fruto. Jesús dirige primero la buena noticia a Israel, para anunciarles que ha llegado el tiempo de llevar la salvación a todas las naciones. Inexplicablemente, Israel desoye esta invitación y rechaza a Jesús. Entonces Jesús convoca a un nuevo pueblo que dé frutos a su tiempo. Este grupo, presidido por San Pedro, es el que propone San Mateo a su comunidad, la Iglesia. Pues bien, os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que produzca sus frutos. Mateo 21, 43. San Mateo presenta a Jesús como una novedad, pero arraigado en el cumplimiento del Antiguo Testamento. Su texto preferido es: todo esto pasó para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Jesús es el Hijo de Dios. San Mateo no insiste en este nombre, ya que su comunidad ya vive esta realidad. Jesús es el Hijo del Hombre. Tomado de Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe el poderío universal, pero a la vez ve en Jesús al siervo de Yahvé, que se identifica con los perseguidos, los que sufren, los pequeños y los pobres. Jesús es el Hijo de David. Es el cumplimiento de las promesas y del plan de Dios, como lo había prometido a David. Es el Salvador anunciado, pero no un Mesías glorioso, sino un siervo de Yahvé, según los cánticos del Deutero Isaías. Los invitamos a leer estos primeros capítulos del Evangelio de San Mateo y continuar viendo San Mateo número 2.